Graficadores de pensamiento. Una herramienta clave para el aprendizaje por experiencia es la toma de notas. La toma de notas podemos realizarla en una rejilla o graficador de pensamiento. La ventaja de tomar las notas en el graficador en lugar de en una hoja en blanco es que el graficador nos dará espacios conceptualmente ordenados que nos permiten y obligan a ordenar la información extraída de la experiencia. Esto quiere decir que una de las funciones de pensamiento más importantes para traducir la experiencia en conocimiento es el ordenamiento de la misma. Este ordenamiento debe ser conceptual o procedimental. Los graficadores de pensamiento son herramientas que permiten visibilizar la manera como nuestra mente conceptualiza y que acompañan las actividades de aprendizaje experiencial, siendo entonces material propio de la modalidad constructivista de aprendizaje. Estas rejillas o graficadores son usados ampliamente por científicos, de modo que con ellos se prepara a los estudiantes para tareas de la ciencia. Entonces, un graficador de pensamiento es una rejilla o grilla. La llamamos graficadora de pensamiento para resaltar el hecho de que con ella hacemos visible lo que pensamos. El graficador se compone básicamente de dos componentes: palabras clave, es decir, conceptos con los que pedimos al estudiante delimitar campos conceptuales. Estos campos conceptuales pueden ir acompañados de explicaciones, preguntas o ejemplos. Los graficadores de pensamiento también contienen espacios vacíos que invitan al aprendiz a escribir, dibujar, trazar, conectar, apuntar, valorar, etc. Por ejemplo, podemos escuchar una conversación real o audiovisual e ir tomando nota de lo que escuchamos. Si el objetivo es aprender a distinguir entre lo que dicen las personas y aquello que quieren decir, podemos hacer una tabla de dos columnas. La primera la titulamos "Lo que dijo" y la segunda "Lo que quiso decir". Con esos títulos hacemos alusión al tema de lo denotado y lo connotado del mensaje y la intención, o evocamos a Oswald Ducrot en su obra El decir y lo dicho. Luego damos una instrucción que permite aclarar qué debe escribir y además agregamos dos ejemplos. ¿Por qué tantas ayudas? Porque no estamos habituados a ordenar de manera explícita el sentido de los mensajes y queremos que el estudiante arriesgue conjeturas sobre qué es cada cosa, pero que no se quede paralizado por las dudas. Una vez hemos completado un graficador, es decir, cuando ya está lleno de notas provenientes de la experiencia práctica, tendremos un documento síntesis delicadamente estructurado. Es posible que aquello que el estudiante o quien hace el registro no sea exacto o no pertenezca exactamente a lo que la categoría o concepto pide. En ese caso, valdrá la pena tomar nota del error en un espacio que llamaríamos comentarios para estudiarlos más adelante. Imaginen que vemos un apartamento o una casa desde el aire, una vista aérea. Con ella nos hacemos una imagen de conjunto de lo que es un lugar de vivienda. El graficador de pensamiento va a ser una imagen semejante, pero sin muebles. Es más ordenado de otra manera porque no va a considerar entradas de luz y aire, a disponer de zonas, no le va a interesar el objeto 3D, sino lo conceptual.
Antes de ver el graficador de un apartamento, imaginen que así como vemos este apartamento, pudiéramos ver un cuento, un ensayo, un guión cinematográfico, un debate político, un comercial televisivo. Es decir, podemos ver cómo se estructura el pensamiento y el lenguaje. El graficador de pensamiento puede ayudarnos a proyectar el lugar de vivienda o a evaluar y comprender cómo están diseñados apartamentos que visitemos. Por eso, un graficador posible tendría un par de dimensiones a considerar: vida social y privacidad, así como diseño. Por supuesto, podríamos haber incluido otras dimensiones: simbólica, estructural, etcétera, pero por ahora pensemos en privacidad y diseño. Estas dimensiones las hemos subdividido y a cada subdivisión le hemos agregado una especificación. Podría ir una explicación o una pregunta para orientar a quien use la rejilla sobre qué observar en ella. En las columnas ubicamos 3 zonas definidas por uso y función. La idea sería ir pensando u observando, eh, transitar por el apartamento, por ejemplo, y con la rejilla ordenar qué se ve y qué se piensa sobre lo que se ve. ¿Cómo sabemos qué categorías elegir? Lo conveniente en un proceso académico es que estas categorías juntas constituyan una herramienta o un campo de saber. En este caso hemos graficado y dejado espacios de escritura para que el estudiante se enfrente con una B de Gowin sintetizada. Más adelante, en una siguiente clase, le explicaremos y completaremos lo pertinente a la B de Gowin. Entonces hemos tomado las categorías que aparecen ya en la B. Hemos dejado solo una de las categorías porque un criterio de uso es la simplicidad. Así, si el conocimiento que estudiamos, que estamos enseñando es muy complejo, lo subdividimos y lo presentamos paso a paso para asegurar el aprendizaje. Más adelante, en una sesión de aprendizaje por recepción, podremos retomar las partes explicando sus relaciones. Podríamos también convertir la V en un graficador mismo, agregando espacios en blanco a cada una de las categorías que aparecen en ella. Graficar el método científico puede ser de interés para cualquier tema de estudio, porque es este el método que sigue el aprendizaje por experiencia. Y los graficadores son herramientas para este tipo de aprendizaje, es decir, para los procesos inductivos de pensamiento. Los graficadores de pensamiento pueden contar con espacios para la escritura tipo tabla, pero también es importante que estos campos vacíos para la toma de registros respondan visual y geométricamente al proceso de pensamiento. Por eso, ordenar de abajo hacia arriba la toma de notas, como lo pediría la B de Gowin, así como ir contrastando lo teórico con lo metodológico, sería en sí mismo una herramienta de entrada en conciencia de cómo opera el aprendizaje conceptual. Entonces, un graficador de pensamiento es una rejilla o grilla, la llamamos graficadora de pensamiento para resaltar el hecho de que con ella hacemos visible lo que pensamos. El graficador se compone básicamente de 2 componentes: campos conceptuales y espacios para registrar la observación. Un recurso para elegir las palabras clave más apropiadas son las explicaciones y definiciones del campo de estudio en las que encontramos subconceptos estructurales, y los campos para el registro pueden retar nuestra capacidad estética y de diseño gráfico, pidiendo que eso que queda en blanco aporte sentido a la toma de notas
y a la generalidad, a la globalidad del registro de notas. Los graficadores de pensamiento son herramientas para el aprendizaje significativo por experiencia. Los acompañó Olga Yolanda Rojas Torres, filóloga del inglés, especialista en comunicación y educación, magíster en educación, candidata a doctora en semiótica. Espero que ese material haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.